Buenos días. Mi tema es la influencia de Estados Unidos en la relación bilateral político-económica entre México y Canadá. Y a continuación voy a hablar sobre el contexto del tema para adentrarnos a él. Pues Canadá siempre ha sido reservado para sus relaciones diplomáticas con Latinoamérica hasta cierto punto, pero ya desde hace años ha comenzado una búsqueda en fortalecer estas relaciones, principalmente con México. Y a pesar de que la relación México-Canadá apenas se ha fortalecido en los últimos años, data de muchos años atrás. Aquí tenemos algunos antecedentes. No son todos los que incluye la investigación, pero son unos que me parecieron importantes para dar contexto. Y tenemos primero en 1940 la iniciativa mexicana, que ya desde entonces buscaba establecer una relación diplomática con Canadá, con el propósito de reducir la influencia que tenía su vecino Estados Unidos en ambos países. Podemos ver que ya desde ese entonces se tenía este pensamiento de que Estados Unidos influía demasiado en ambos países. Sin embargo, pues no se le tomó mucha importancia, sino hasta el año 1942, cuando Estados Unidos sugiere ya que se establezca una relación entre México y Canadá. Entonces, en Canadá, en 1943 aprueba que se establezca esta relación, y es hasta 1944 cuando ya se formaliza. A pesar de que ya se hubiera formalizado, pues Canadá no le tomó mucha importancia, digamos, porque pues estaba un poco más concentrado en las relaciones que tenía con otros países, como Argentina y Brasil, si hablamos de Latinoamérica. Y en 1946 tenemos el Reciprocal Trade Agreement, y de este tratado se esperaba que se fortaleciera la relación comercial, pero pues lamentablemente no fue así, ya que México no participó tanto como se esperaba. Durante la década de los años 50 hubo un acuerdo de viaje aéreo que pudo establecer una conexión entre los países, pero más allá de eso no hubo algo más en estos años. Hasta 1968 es cuando se establece un comité ministerial que tenía el propósito de reunirse constantemente, lo cual ya significó una acción más concreta para la relación México-Canadá desde el Tratado Comercial de 1946. También cabe mencionarse que la Segunda Guerra Mundial fue en parte una clave para la relación México-Canadá, ya que cuando Canadá empezó a ver debilitadas sus relaciones con los países europeos, pues empezó a formar una relación más sólida con Estados Unidos, mientras que México hacía lo mismo. Ellos empezaron a crear una relación más estrecha con Estados Unidos, obviamente de manera separada, pero pues esto fue lo que terminaría uniéndolos. Y como último antecedente aquí tenemos que lo que es el Telecan, pues la relación México-Canadá se fortaleció hasta la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año 1944. Antes de esto no se tomaban en cuenta como prioridad en su política exterior, pero ya después con el Telecan, esto también lo vieron como una oportunidad de fortalecer sus relaciones con los Estados Unidos de una manera independiente más que entre ellos. Y ya después de esto se dan cuenta de que tienen la necesidad de contrarrestar el poder estadounidense, porque pues a pesar de que formaran parte del Telecan los tres, Estados Unidos podría tomar ciertas decisiones individuales que podrían terminar afectando a sus socios.
Ya después de esta cercanía con el Telecam, ya se comenzaron a tratar temas como los derechos humanos, el ambiente, la salud, cultura, etcétera. Y para 1999 ya existían 50 acuerdos bilaterales entre México y Canadá. Otro aspecto que cabe recalcarse es que México y Canadá también siempre han buscado como demostrar al exterior que no siempre están de acuerdo con Estados Unidos, que ellos también tienen opinión propia. Y un ejemplo de esto es la oposición a la ley Helms-Burton, en la que se opusieron a los Estados Unidos. Esta ley buscaba evitar el desarrollo de empresas mexicanas y canadienses en Cuba, lo cual México y Canadá vieron como una desventaja para ellos y decidieron oponerse. Ellos argumentaron que iban a atacar esta ley por medio del Telecam y le pidieron al mismo tiempo a la Unión Europea que atacaran la misma ley, pero por medio de la Organización Mundial del Comercio. Y a pesar de todo esto, el gobierno de Estados Unidos buscó persuadir a sus socios para que ya no se opusieran a esto. Otro acontecimiento similar que se puede mencionar es en 2003, cuando ambos países dudaron abiertamente en apoyar la guerra en Irak, igual con estos mismos propósitos de decir que ellos no estaban de acuerdo y que no siempre iban a estar de acuerdo con Estados Unidos. Tenemos una falta de intereses comunes entre México y Canadá muy grande. Un ejemplo de esto puede ser que México siempre ha mostrado intereses multilaterales hacia América Latina, mientras que Canadá no. Aquí podemos recalcar una ocasión cuando Fox, presidente de México, mencionó la posibilidad de hacer que el Telecam se expandiera y eventualmente llegara a una versión de la Unión Europea, a lo que Canadá pues inmediatamente respondió que esto no era posible y que no era necesario, pues que las cosas así entre América del Norte funcionaban bien. Y como datos, en 2019 el intercambio comercial entre México y Canadá fue de 44 mil millones de dólares según los datos de la Secretaría de Economía, y en cambio la balanza comercial de México Estados Unidos fue en este mismo periodo de 614.500 millones de dólares, y el de Estados Unidos Canadá fue de 612.1 mil millones de dólares. Esto lo agregué con el fin de, aunque el acuerdo entre los tres países, existe una gran brecha en cuestiones de economía, como lo podemos observar, y también se han registrado tratos desiguales de Canadá hacia México, y tenemos algo muy importante que es el conflicto minero, ya que Canadá está explotando las minas mexicanas, y también se tienen reportes de que estas empresas explotadoras tienen adeudamiento de los impuestos. Entonces aquí se genera pues un conflicto y tensiones entre la relación México y Canadá. E igual aquí agregué otro aspecto similar, otro dato, los cuales son las exportaciones de México hacia Estados Unidos y a Canadá en el 2020, lo cual Estados Unidos fueron 81.2% de las exportaciones y Canadá solo el 2.7% de las exportaciones. Entonces, esa no es la conclusión general, pero pues como un análisis, conclusión, algo podemos decir que desde todas las perspectivas en que México y Canadá se han relacionado, tiene que ver siempre con los Estados Unidos, desde lo vimos desde los antecedentes hasta la actualidad, y que debido a esta gran vinculación económica y política de ambos países con Estados Unidos, se ha creado este interés en su relación bilateral, que busca principalmente
satisfacer la necesidad de contener a Estados Unidos, quien podría con cualquier decisión perjudicarlos. Y pues esta relación bilateral siempre se ha basado más en Estados Unidos que en ellos mismos, como ya lo habíamos visto. Y pues al parecer hasta la fecha la relevancia que se da en estos países sigue siendo a causa de Estados Unidos. Y bueno, eso sería todo. Gracias.